Estamos con Concha Sabadell, miembro de la nueva Fiscalía Europea. Hola, Concha, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Lucas. Pues mira, lo primero que me gustaría que explicaras con palabras muy simples a todo el mundo es qué es esto de la Fiscalía Europea, en qué consiste y cómo funciona. La Fiscalía Europea, en palabras muy simples, es lo que acabas de decir, un órgano de la Unión Europea nuevo, absolutamente nuevo, que es un órgano absolutamente independiente y que tiene por fin investigar y llevar a juicio a los partícipes en los delitos que pueden perjudicar a los intereses financieros, sean quienes sean estos partícipes y ocupen el cargo que ocupen. En cuanto a nuestro objetivo, es incrementar la eficacia en la lucha contra esta delincuencia e incrementar de modo notorio la recuperación de los activos y las ganancias derivadas de estos delitos. Y de esa forma, también nuestro objetivo es reforzar la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la Unión Europea y, en concreto, ganar la credibilidad de la Fiscalía Europea. En cuanto a cómo funciona, su estructura es un poco compleja, pero es un poco compleja para también asegurar la independencia de este nuevo órgano. Tiene dos niveles, un nivel central en Luxemburgo y un nivel descentralizado en cada uno de los Estados miembros, que son 22. En el nivel central en Luxemburgo está la Fiscal General Europea y 22 fiscales europeos, uno por cada Estado miembro. En concreto, yo soy la Fiscal Europea y que tengo como procedencia España. El colegio toma decisiones únicamente en cuestiones generales, en políticas generales que derivan de casos concretos, pero no puede tomar ninguna decisión sobre procedimientos particulares. Eso, a nivel central, corresponde a otros órganos que son las salas permanentes, que están formados por 3 fiscales europeos. Entre el nivel central y el nivel descentralizado hay un enlace que es el fiscal supervisor de cada Estado miembro. Y en el nivel descentralizado están los fiscales europeos delegados, que son los que realmente van a llevar y van a tramitar estos procedimientos de la Fiscalía Europea en cada Estado miembro. Y esa es la estructura básica de la Fiscalía Europea. Vale, y viendo la estructura, ¿en qué consiste el trabajo, llamémosle diario, ¿no?, de la Fiscalía Europea? ¿Cómo se llevaría un caso? ¿Qué es lo que haría? ¿Cómo se haría en la Fiscalía Europea? Lo primero que tiene que hacerse, se recibe la denuncia y lo primero que tiene que hacer el fiscal europeo delegado es ver si es competencia o no de la Fiscalía Europea. Si ese asunto que le ha llegado es de nuestra competencia o no. Una vez que el fiscal europeo delegado decide que sí es de nuestra competencia, entonces empieza a instruir. Y para que nos hagamos una idea, en España harían las labores de lo que conocemos nosotros como juez de instrucción. Toma declaración a los investigados, toma declaración a los testigos, designa peritos, reclama documentos, todo lo que es una investigación o una fase de instrucción como la venimos conociendo nosotros. Y únicamente cuando tiene que adoptar alguna medida, digamos, que afecta a los derechos fundamentales, podemos pensar en una intervención telefónica, en unas entradas y registros, entonces tiene que pedir autorización a lo que es el juez de garantías, que serían nuestros actuales jueces de instrucción, pero que hacen las labores de jueces de garantías. Durante la fase de instrucción o la fase de investigación, los fiscales europeos delegados van informando al nivel central, a las salas permanentes y al fiscal europeo. Y nosotros vamos supervisando esos casos. Cuando acaba la fase de investigación, el fiscal europeo delegado que está llevando el caso tiene que decidir si formula acusación y lo lleva a juicio o si archiva el procedimiento. Si considera que no hay indicios de criminalidad suficientes, archiva el procedimiento y la sala permanente que está supervisando el caso puede confirmar o no esa decisión. Es la sala permanente quien finalmente toma esta decisión. Pero si un fiscal europeo delegado decide que hay indicios de criminalidad suficientes para llevar a juicio, la sala permanente no puede archivarlo. El fiscal europeo delegado es independiente para llevar a juicio y para formular acusación. Y una vez formulada acusación, va a juicio ante los tribunales españoles, en concreto en España ante la Audiencia Nacional, y después, si es necesario, pues también los fiscales europeos delegados pueden recurrir. Esa es nuestra función básica. Y bueno, nos has explicado muy bien toda la estructura, el funcionamiento, pero a mí me gustaría que le pusiéramos a la gente un ejemplo concreto de un caso imaginario, por supuesto, pero ¿en qué casos nos podemos encontrar que puede tratar la Fiscalía Europea? Algo concreto. Lo más concreto, yo creo que va a ser nuestro mayor porcentaje de delitos, van a ser los fraudes de subvenciones. Fraudes de subvenciones sufragados con fondos de la Unión Europea, en los que el destino que se da a los fondos realmente no es para el que se había dado la subvención. Y esos fraudes, y también fraudes de IVA, los que llamamos carrusel, que por resumir, es en varios países y además tienen que haberse cometido en 2 Estados miembros al menos y haber causado un perjuicio total de más de 10 millones de euros. Son fundamentalmente nuestros delitos.
Últimamente, como es lógico porque tiene mucha importancia en el ámbito bueno, pues del plan de recuperación, de la recuperación económica, se habla mucho de los fondos que se derivan de este plan de recuperación, ¿no? Del Next Generation EU, etc. Ahí la Fiscalía Europea tiene un papel también de proteger esos fondos. Sobre todo hay que pensar que cuando se incrementan los fondos, lo que se incrementa también es el riesgo de fraude, claro, el riesgo de irregularidades. Y la Fiscalía Europea lo que tiene que ser capaz es de dar una respuesta eficaz en el momento que se detecte ese fraude y que sea penal. La Fiscalía Europea tiene que demostrar que ni la conducta queda impune ni el delito es rentable. Y eso lo podemos hacer incrementando la eficacia, no solo en los procedimientos, reduciendo el tiempo que duran estos procedimientos y desde el primer momento localizando esos activos y esas ganancias, bloqueándolas e impidiendo que disfrute el delincuente de esas ganancias. De esa forma, la Fiscalía Europea lo que va a hacer va a tener un efecto disuasorio para la comisión de estos delitos. Y además va a demostrar que se van a perseguir y que se va a destinar los fondos donde verdaderamente es necesario. Y de esa forma también la Fiscalía Europea tiene que reforzar la confianza de los ciudadanos en las instituciones europeas, demostrando que los fondos se destinan realmente donde se necesitan. Y tú en concreto, como fiscal representante de España, ¿cuáles son tus funciones exactamente? Permíteme un momento, solo por aclarar, igual que todos los miembros de la Fiscalía Europea, somos absolutamente independientes. Es cierto que cada uno tenemos nuestro país de origen y nuestra procedencia, pero todos somos absolutamente independientes. Solo actuamos en interés de la Unión en su conjunto y no podemos aceptar ni recibir ninguna instrucción de ninguna persona ajena a la Fiscalía Europea. Y en cuanto a mi función, como antes decía, es una función de enlace entre el nivel central y el nivel descentralizado. Lo que el fiscal supervisor, y en concreto yo como fiscal de España, tengo que hacer es encargarme de que la información fluya desde los fiscales europeos delegados hacia el órgano central, hacia los órganos centrales, y en sentido contrario. Y además, como conocedora de la legislación nacional, tengo que informar y tengo, digamos, en cierta medida, que señalar si las decisiones que se toman son o no acordes con nuestra legislación española. Bueno, y nosotros como ciudadanos, si nos encontramos un caso en el que sospechemos que puede haber un fraude que tenga que ver con los fondos europeos, aunque no conozcamos exactamente cómo es la estructura de los fondos europeos, ¿cómo podemos formular esa denuncia? ¿Es complicado? ¿Es sencillo? No, es muy sencillo. Desde nuestra página web, luego si se puede hacer una demostración, es muy sencillo. Está el formulario que hay que rellenar, está en distintos idiomas, entre ellos el español, y ese formulario llega inmediatamente a la Fiscalía Europea, con lo cual es un paso muy sencillo para que sea realmente fácil denunciar este tipo de delitos a la Fiscalía Europea, en la Fiscalía Europea. Y finalmente a mí me gustaría, es una pregunta un poco general quizá, ¿no? Pero me gustaría preguntarte, la Unión Europea, ¿podemos decir que tiene algunas competencias en materia de justicia? ¿Qué puede hacer en materia de justicia? Y bueno, es evidente que la Fiscalía Europea supone un paso más, ¿no?, en ese tipo de competencias, pero ¿cómo podemos invitar a las personas que nos están viendo a conocer un poquito más cuáles son esas competencias que tiene la Unión Europea? Hombre, la Unión Europea como espacio de libertad, seguridad y justicia tiene competencias especialmente en cooperación judicial. Tiene unas competencias para asegurar el reconocimiento mutuo de la resolución, es decir, que una sentencia dictada o una resolución dictada en Francia se ejecute en España como si se hubiera dictado en España. Y en ese ámbito la Unión Europea puede establecer normas mínimas referidas, por ejemplo, a los derechos de los investigados en el procedimiento y a los derechos de las víctimas. Y también en este ámbito de la justicia penal, la Unión Europea lo que puede hacer es también adoptar normas mínimas en relación con la definición de infracciones y de sanciones siempre que tengan complejidad y un elemento transfronterizo, es decir, que puedan abarcar más de un país. Todos pensamos terrorismo, organizaciones criminales, blanqueo, corrupción. En todos estos ámbitos tiene competencia la Unión Europea. Y en cuanto a la Fiscalía Europea, bueno, es un órgano revolucionario, o sea, no es un paso más, es el paso adelante, es el punto de inflexión, porque ya no estamos hablando de una cooperación entre autoridades, no estamos hablando ni siquiera de una autoridad o de un órgano que da unas recomendaciones y que las autoridades pueden seguir o no. Nosotros decidimos, exacto, ¿no? Nosotros decidimos. Si consideramos que hay que investigar y que hay que llevar a juicio, nosotros lo hacemos. Y por tanto tenemos unas potestades que ningún órgano de la Unión Europea ha tenido antes. Desde luego es un paso mucho más allá de la cooperación judicial. Bueno, pues Concha, pues muchísimas gracias por esta explicación. No sé si quieres decir algo más acerca de este nuevo órgano que efectivamente supone un paso muy importante en la integración europea.
y, en fin, muchas gracias en todo caso. Nada, yo invitaría a que denuncien aquellos delitos que de verdad consideren que pueden afectar a los fondos europeos, que presenten la denuncia. Nosotros la vamos a investigar, y la vamos a investigar sin importar quién pueda haber cometido ese delito. Entonces confíen en nosotros y denuncien los comportamientos que ustedes observen. Estupendo, pues muchas gracias. Vamos a ver cómo se puede presentar una denuncia de forma muy sencilla ante la Fiscalía Europea. Lo primero tendríamos que ir a la página web de la Fiscalía Europea, que como podéis ver es eppo.europa.eu. EPPO por las iniciales de la Fiscalía Europea en inglés. Aunque se ve en inglés, simplemente si pinchamos aquí en Report a Crime, vemos que tenemos la opción de verlo en inglés o en cualquier idioma. Nos vamos a español y tenemos ya todas las instrucciones en nuestro idioma. Va explicando exactamente cuáles son los delitos que se pueden denunciar, qué no se puede denunciar ante la Fiscalía Europea y cómo debe hacerse. Pero es tan fácil como bajar toda la página y podemos encontrar un formulario. Pinchamos en formular una denuncia y vemos los distintos pasos que tenemos que seguir, que nos van a ir guiando durante toda la aplicación. Por supuesto, lo que se establece es que no se pueda denunciar unos hechos intencionadamente falsos o engañosos, y en ese caso la responsabilidad es en que se incurren. Para demostrar que lo hemos visto, simplemente le damos al clic y ya tenemos lo que es la propia denuncia. Las identificaciones, si es una persona física o denunciamos el nombre de una persona jurídica, y todos los campos que debemos rellenar. Seguiríamos rellenando. Al siguiente serían los hechos que se pueden denunciar y los delitos, los hechos que se denuncian y los delitos, y ya se estaría registrando. Después, además, se podría ver la denuncia y se enviaría.